La respuesta es que no lo sabemos, pero es una cadena espiritual. No es tanto físico, porque el enemigo pues es un espíritu, ¿sí? De que se manifiesta, no pueden poseer personas, pues sí, eso es real, pero es espíritu. Entonces la cadena es espiritual. Ahora, vamos a ver aquí en el verso 3, dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vamos a entender los tiempos, porque hay muchos hermanos nuevecitos, y eso han pedido que se aclaren estas cosas de cómo son los tiempos. Ahorita prácticamente ya estamos en la mitad de la semana, prácticamente en la semana 70, por todo lo que está pasando en la tierra. Mira cómo está el mundo, está de cabeza. Y vamos viendo ante nuestros propios ojos las profecías para que se cumpla todo esto que estamos leyendo. Ahora, hay demonios atados, vamos a la carta de Judas, ahí un poquito antes de Apocalipsis precisamente, y vamos a leer el verso 6. Judas, verso 6. Perfecto. Dice así Judas 6, porque nada más tiene un capítulo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cuál día? El día de Yahweh. ¿O no van a ser sueltos 200 millones de demonios? Tremendo, ¿verdad? Eso ya lo vimos en las rectas finales anteriores. Ahora, no creas que son barrotes de fierro, etcétera. No, todo es espiritual, hermanos. Todo es espiritual. De hecho, les voy a dar después una prédica, una administración basada en la Biblia, a la Tanaj, a la Torah. ¿Qué es el cielo? Eso vamos a verlo. Entonces, todo es espiritual. Ahora, los demonios están aprisionados ahora mismo y encadenados. Y entonces la cadena también aquí, las cadenas son espirituales. Y tanto Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, como todos sus demonios, Yahshua Mashiach les reprenda, no van a poder influir por 1000 años aquí en la tierra. Imagínate qué paz va a haber. Aleluya. Bueno, pero ahora, por ahora, todavía antes de que venga Yahshua, sigue libre el diablo y sigue causando muchos estragos. Vamos a la carta primera de Pedro, por favor. Vamos a primera de Pedro, amados Sahim. Vamos a buscar primera de Pedro y vamos a buscar el capítulo 5 y el verso 8. Ve anotando todas las citas, sobre todo tú que eres nuevecito. Bueno, todos, para aprender más. 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces hay que tener mucha fe y resistir al enemigo. Bueno, ahora mucha atención. El milenio, amados hermanos, amadas hermanas, es literal. Muchos lo han tomado como un simbolismo, no, pero es literal. Ahora, hay unos que son premilenaristas, otros postmilenaristas, etc. ¿Cómo es eso? Muchos piensan que ya estamos viviendo el milenio, pero no, porque en el milenio va a haber paz. El león va a comer paja como buey, ahorita todavía es destrozadero de animales. Entonces, no, el milenio es literal tal cual. Una vez que viene Yahshua, en Yom Kippur se inicia el Sukkot milenial, aleluya. Para los hermanos que guardan la fiesta de Sukkot con nosotros se entienden muy bien. Y entonces empieza el milenio como tal, esa paz que va a haber. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces sí, es literal el milenio. Atención, porque están surgiendo nuevas. Esas doctrinas ya son viejas, pero ahorita mucha gente subiendo sus videos de YouTube los están tratando de desviar el rebaño correcto, como va correcto en la verdad de Yahshua Mashiach. Bueno, vamos a ver el verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Yahshua Mashiach 1000 años. Esto ya lo he explicado muchas veces. Aquí no aparecen los otros mesiánicos que murieron antes de que saliera la bestia. Entonces no está toda la Keilah completa, porque lógico, entendemos que hay un Natsal, hay un gran rescate antes de la boda, antes de que venga Yahshua, perdón. Ahora, es muy importante que ustedes revisen los videos anteriores de Apocalipsis y también
los videos que le titulé Misterios del Reino de los Cielos. Bueno, y ver el video sobre el milenio es muy interesante. Hay un libro sobre el milenio traducido en varios idiomas. Ahora, vamos a buscar, póngale una hojita ahí a Apocalipsis 20 para que no se les pierda. Vamos a buscar Mateo, por favor. Vamos a buscar Mateo 25 y vamos a leer de Mateo 25 en el verso 31 en adelante. ¿Sí? Bueno. ¿De acuerdo? Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, de Kabod, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel si venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, Adón, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, a mí lo hicisteis. Está hablando del pueblo de Israel nada más. Los hermanos, aleluya. Pero lógico, Él es el Padre eterno. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué puse esta cita de Mateo 25, 31 al 46? Porque es lo que viene a hacer Yahshua. Cuando Él ponga sus pies en el monte de los olivos, etcétera, y ponga a los malvados y a los inicuos en su lugar, a los pecadores, Él va a hacer el juicio de las naciones. Entonces está hablando aquí de las naciones que se metieron contra Israel. Mira, prácticamente todas están en contra de Israel. Tremendo, ¿no? Entonces, a ver, aquí el juicio para ver quién entra, va a ser el juicio para ver quién entra al milenio y quién es lanzado a la condenación eterna. ¿Pueden anotarlo ahí? Entonces, este juicio de Apocalipsis 20, verso 4, es para ver quién entra al milenio y quién es lanzado a la condenación eterna. No, sí, a la condenación eterna, no al lago de fuego. El lago de fuego es después, a la condenación eterna. Ahora, en esa época del milenio, porque vemos aquí que los que no fueron tras la bestia, Yahshua Mashiach les reprenda, van a reinar con Yahshua. Israel será líder en el milenio. Israel será la cabeza de todo el mundo. Fíjate, ahorita Israel es blasfemado y vituperiado y esto y el otro. Bueno, Israel será líder. Vamos a Isaías, por favor, al profeta Isaías, en el capítulo 2. Vamos a Isaías 2 y vamos a ver del 1 al 3. Esto lo ministré hace mucho tiempo ya también. ¿Sí? Isaías 2, verso 1 al 3, ¿lo tienen? Perfecto. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Aleluya. 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Entonces las naciones se tendrán que someter y tendrán que guardar la Torá. Se tendrán que someter a Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, y tendrán que guardar la Torá.
No como ahora, ¿verdad? Que dicen que la ley ya no. Ahora vamos al profeta Ezequiel, amados preciosos, preciosos en el eterno Yahshua Mashiach. En el profeta Ezequiel vamos a buscar el capítulo 17, por favor. Vamos para allá con gozo, con ánimo, aleluya. Estamos vivos, hay que darle toda cabal al eterno y vamos a buscar el verso 22 y hasta el 24. Ezequiel 17, verso 22 al 24. Así ha dicho Yahweh el Adón, tomaré yo el cogollo o cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Cogollo es la parte más interna de las plantas, de los árboles. Anótenlo, yo se los dicto. Es la parte interna, la más apretada, por así decirlo, del árbol o de la planta. Ese es el cogollo. Entonces, así ha dicho Yahweh el Adón, yo tomaré del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré del principal, de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. 23. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará mi magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Yahweh abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Yahweh lo he dicho y lo haré. Bendito es el abacados. Eso es lo que va a suceder en el milenio. Ahora, otra cosa que quiero platicar con ustedes, y eso está en el libro del milenio, búsquenlo, lo pueden descargar fuera de Shabbat, en varios idiomas, en la página gozoypaz.mx, es que habrá seguridad para Israel. Ya no habrá Hezbollah, jamás, etcétera, etcétera. Ya no habrá todos esos grupos terroristas. El mundo ya no estará tras Israel, viendo siempre que Israel es malo, etcétera. No, ya no habrá eso. Ya no habrá eso. Vamos al libro de Amós, por favor. Bendito es el abacados, que Él es justo. Él escogió a Israel, nos escogió a nosotros por su inmensa compasión. Y Él cumplirá su palabra porque Él es bueno. En el profeta Amós vamos a buscar el capítulo 9, perdónenme, capítulo 9, y vamos a ver del 11 al 15. ¿Sí? ¿Tienen Amós 9, 11 al 15? En aquel día yo levantaré el Mishkan caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Yahweh que hace esto. O sea, Israel será líder. Aquí vienen días, dice Yahweh, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Bendito es el abacados. Y traeré el cautiverio de mi pueblo, del cautiverio a mi pueblo, Israel, y edificarán sobre ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellos, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Yahweh, Elohim tuyo. Esta profecía se cumplió cuando regresaron los hijos de Israel. Parte después del cautiverio, después la fundación del Estado de Israel, 14 de mayo de 1948, y falta que la casa de Israel llegue para allá. Hay profecías que todavía no se han cumplido, amados Ajín, pero que ya vemos que se va en proceso todo y rápido. Ahora, habrá pureza en el milenio y devoción a Yahweh. Es decir, la gente orará, adorará a Yahweh como nunca antes se hubiera visto. Habrá una pureza y una devoción. Vamos al profeta Zacarías, por favor, vamos para allá, al profeta Zacarías, y vamos a buscar el capítulo 13, el Zacarías 13. Sí, vamos a ver del verso 1 al 9. Zacarías 13, 1 al 9. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ya expliqué que la salvación solamente es por medio de Yahshua. Sin embargo, los sacrificios, algunos de paz y demás, de toda Gabá, de muchas gracias, ¿se acuerdan? Cuando hablé del templo del milenio, seguirán
Eso ya está explicado en el templo del milenio, para que lo busquen, es una recta final. Verso 2, y en aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirá a su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Yahweh, y a su padre y a su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Es decir, que ahorita hay mucho falso profeta. Yahshua HaMashiach lo dijo. A eso se refiere esta cita. Van entrelazadas, la cita de Mateo 24. Cuando dice Yahshua HaMashiach, vendrán falsos profetas. Ya no habrá profecía, todo ya está cumplido. De hecho, todo está escrito más bien. Y se irán cumpliendo las cosas. Entonces fíjense cómo va a haber gente todavía loca que va a decir: yo soy profeta. ¿Se acuerdan que siempre les he platicado? La gente cuando va a la casa de ustedes, o viene aquí a mi casa, o viene aquí a la oficina: soy el profeta fulano. Imagínense nada más. Y en aquel tiempo van a ser exterminados directamente. 4. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Eso ya está explicado en el profeta Zacarías, para que no me lleve mucho tiempo con Apocalipsis 20. Busquen profeta Zacarías y ahí voy explicando punto por punto. Verso 5, y dirá: no soy profeta, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Verso 6, y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Está hablando directamente de Yahshua HaMashiach. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Yahweh de los ejércitos, y hiera al pastor y serán dispersas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Es que esto ya empezó y va a ir más fuerte. 9, y meteré en el fuego a la 3/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Yahweh es mi Elohim. Con todo lo que viene ya, vemos como Rusia e Irán, ¿sí?, contra Ucrania, con los drones kamikaze. Vemos como Rusia ya amenazó a Israel. Vemos como Arabia Saudita ahorita ya le dio la espalda a Estados Unidos. Fíjense nada más todo lo que está sucediendo ya, ¿no? Ya hay una tercera guerra mundial, se quiera ver desde esa manera o no. Y hay una tercera guerra mundial ya en lo económico. O sea, está tremendo esto y se irá empeorando porque está profetizado. Ahora, ya hablé sobre el templo del milenio. Sí, vean ese video, ya he explicado, de Ezequiel 40 hasta el capítulo 48 abarcamos. Ahora, nosotros reinaremos con Yahshua HaMashiach. Entonces vamos a Lucas 19. Vamos por favor a Lucas 19 y vamos a buscar el verso 11. Lucas 19, verso 11. Sí, y vamos a leer, si fuera posible, lo más que se pueda, Lucas 19, verso 11. ¿Ya lo tienen? Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Yahshua y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Elohim se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, se está refiriendo ahí mismo, se dan cuenta, y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Es lo mismo que le dijeron a Moisés, a Moshe. Es lo mismo que le dijeron al Rey de Reyes, a Yahshua HaMashiach. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo.
porque tuve miedo de ti, porque tú, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Que hay gente que piensa así, desgraciadamente, del Rey de Reyes. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dale al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tienes 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. A ese juicio se refiere, ¿sí? Es decir, la gente va a pasar al milenio o bien lanzada al mismo infierno. Ahora, vamos a 1 Corintios, amados aquí. Todas estas parábolas ya están ministradas. Busquen ahí Lucas, Gilel, en este canal Shalom 132, y tú vas a encontrar la explicación con puntos y comas, aunque voy a retomar algunas parábolas prontamente, porque hay muchas cosas más profundas escondidas en las parábolas. Y quiero explicárselos con mucho gusto, lo humildemente que yo sé. 1 Corintios 6, verso 2 y 3. 1 Corintios 6, verso 2 y 3. Perfecto, ya lo tienen. Muy bien, muy bien. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Tremendo. Ángeles caídos, ponle ahí. ¿Sí? Entonces nosotros juzgaremos al mundo. Eso está escrito y se dará. Ahora, se reinará sobre los que pasen vivos a la gran tribulación. ¿Sí? Entonces, a ver, los que hayan sido llevados en el Natsal, ellos reinarán directamente sobre la casa de Judá, casa de Israel, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y sobre las naciones. Y se reinará los que pasen vivos, ¿sí? A la gran de la gran tribulación hacia el milenio. Ellos van a reinar sobre las naciones. Se reinará sobre los que pasen vivos de la gran tribulación al milenio. Ahora vamos a leer entonces para entender todo el contexto de lo que hemos explicado hasta ahorita. Vamos a ver el verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces la primera resurrección, ya lo vimos, ocurre cuando venga Yahshua y toque el shofar. Verso 6. Muy dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán Kohanim, mal traducido como sacerdotes de Elohim y de Mashiach, y reinarán con él 1000 años. ¿Cuándo? Atención, ahí ponle como un punto, y está un punto y aparte. El verso 7 es: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Recuerden, de su prisión espiritual. 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Recuerden que Gog y Magog, aunque se ha referido a Rusia muchas veces, sí, pero es un líder, sí, ya lo ministré. Si gustan ver el video, ya está aquí, para que ustedes vean, sí, a fin de reunirlos para batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, después del milenio, todavía Satanás será libre, Yahshua Mashiach le reprenda, hostigará a las naciones para que vuelvan a subir contra Israel, contra Jerusalén. Pero aquí ni siquiera hay batalla, porque el Eterno directamente ha de encender fuego del cielo y los consume a todos. Entonces, a ver, vamos a ver el 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. No la nueva de Jerusalén, no, esa ya es después, sino Jerusalén restaurada, sí, de los 1000 años por Yahshua. A ver, vamos a volverlo a leer el 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió. Punto, se acabó. Tremendo, ¿verdad? Aleluya. Entonces, a ver, vamos a ver esto, hermanos preciosos, vamos a ver esto. Para los que ya tienen más tiempo con nosotros, pueden
no se desesperen porque pueden decir, todo eso ya me lo sé, pero hay hermanitos que acaban de salir de las religiones paganas, no saben nada. Tenemos que tener comprensión. Entonces, ¿ahorita en qué estamos? A ver, hermanitos nuevos, hermanitas nuevas y todos. Ya está operando el espíritu del antimashiach. Tú lo conociste como anticristo. Yahshua HaMashiach le reprenda. Tendrá que salir físicamente. Yahshua HaMashiach le reprenda. Va a haber un caos tremendo, una gran tribulación, como dice Yahshua, como nunca la ha habido en el planeta ni la habrá, dice Yahshua. Después viene Yahshua, ¿sí? Viene Yahshua y se instauran los 1000 años. Él va a reinar aquí en la tierra, Yahshua HaMashiach, bendito es Él. Después de esos 1000 años, Satanás es desatado porque fue atado al inicio del milenio. Esto es importante porque hay muchos nuevecitos que acaban de salir del catolicismo y no saben nada. Con mucho gusto les explico. Después del milenio, entonces, vuelve Satanás a ser libre por órdenes de Yahweh, vuelve a reunir a las naciones, ¿sí? Y entonces ya ni siquiera va a haber Rusia. ¿Se dan cuenta? Porque digo que se ha referido a Rusia. Rusia sí, es parte de, pero es un líder, porque ya van a pasar 1000 años. Ya Rusia ni el recuerdo. No a los habitantes me refiero que sean salvos, sino a ese sistema. Bueno, entonces, y los sistemas de todos los países y del mundo que son corruptos, ¿no? Entonces, después del milenio, Satanás es libre, reúne a todos, ¿sí? Se busca otro líder por ahí, Gog y Magog, ¿verdad? Es líder, quiere decir un líder malo. Y entonces van contra Jerusalén, pero el Eterno hace descender fuego. Aleluya. Verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea, la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego antes del milenio. ¿Sí? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aleluya. Ahora, hace poquito hablábamos junto con el Roy Luis sobre los dos agujeros negros, ¿sí? Que algunos científicos ya dijeron, probablemente no sea en el 2025. Quiero aclarar esto también, probablemente sea en el 2027, pero de todas maneras es porque ya viene Yahshua, son eventos cósmicos que sucederán a la venida de Yahshua. Bueno, y no hay una fecha exacta para que eso ocurra, como lo dijimos en el tema de los dos agujeros negros. Ahora, aquí en el verso 11 es muy probable, atención, es muy probable que varios agujeros negros colisionen, es muy probable. Y entonces la Tierra desaparecerá. Yo lo ministré en el tema de los agujeros negros, que si no fuera por gracia del Eterno, esta Tierra desaparecería, sería engullida. Sí, como lo vimos, nos explicó el Rey Luis. Entonces, Luis Cervantes. Entonces, la idea es que aquí puede ser que suceda que varios agujeros negros colisionen por órdenes de Yahweh, o bien que el Eterno de todas maneras desatomice la tierra con su palabra. Pero todo es con su palabra, porque las cosas no suceden porque suceden. Sí, entonces vi el 11, vi un gran trono blanco, ahorita lo voy a explicar, y al que estaba sentado en él, de delante de él huyeron la tierra y el cielo. Sí, porque todo lo va a crear nuevamente el Eterno, bendito es el Abacados. En la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces el juicio será en el espacio. ¿Se dan cuenta cuántas cosas? Ahorita voy a ministrar. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cuáles son estos libros? La misma Biblia. De hecho, Biblia quiere decir biblos, quiere decir libros, que no es lo más correcto, pero bueno, nos hemos acostumbrado a ello y no hay pecado en ello. No hay que ser tan religiosos, por favor. Decir, no, se le debe decir Biblia ya. No, por favor, porque es libros. ¿Y no son libros? El libro de Números, decimos, vamos al libro de Números, vamos al libro de Éxodo. Entonces no hay que ser tan religiosos, hermanos. Los que son así, quítense eso es muy feo. Ahora, porque si tú dices Tanakh, Torah, no te van a entender los nuevecitos. Si dices Biblia, te va a entender cualquier persona. Entonces la idea aquí es que se desatomiza la tierra, desaparecen los cielos, porque después hablaremos dentro de 8 días en Apocalipsis 21 sobre los cielos nuevos y la tierra nueva. Y entonces los libros son abiertos. Miren cómo dice el 12, lo voy a volver a repetir. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim. Y los libros fueron abiertos, ¿sí? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Luego el verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él. No importa si una persona fue comida por un tiburón o se ahogó y fue destruido totalmente su cuerpo, el Eterno va a reconstruir ese cuerpo. ¡Qué tremendo! Bendito es su poder de Yahshua. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Fíjense, la muerte, el Hades, el infierno, ¿verdad? Los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahí no va a haber de que alguien se esconda y de que no. Y la muerte y el Hades, el 14, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces todo va a ser lanzado al lago de fuego. El infierno es sacado de ahí, del centro de la tierra. Hay un tema que le titulé Infierno, véanlo en este mismo, ya tiene muchos años, en este mismo canal, Sharon 132, 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es después del milenio. Póngale ahí en su Biblia. Yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo, pero lo voy a volver a subrayar. Después del milenio, para que le vayamos entendiendo, ¿sí? Entonces repito los tiempos. Ahorita estamos viviendo prácticamente ya la semana 70. El espíritu de la bestia ya está operando. Vean cómo está el mundo. Saldrá físicamente. Yahshua se le reprenda. Viene Yahshua. Va a haber una gran tribulación. Viene Yahshua, ¿sí? Y se juzga a los que no adoraron a la bestia. Es decir, se juzga, se les da salvación, vida eterna, porque se entregaron a Yahshua totalmente de la cabeza a los pies. El Natsal ya sucedió anteriormente. Y luego viene el milenio, ¿sí? El milenio fue atado Satanás a 1000 años antes. Ahorita ya, después de los 1000 años es desatado, arma otra vez, quiere armar una guerra, pero cae fuego del cielo. El verso 9 de Apocalipsis 20, ¿sí? Y entonces viene el juicio del gran trono blanco. Ahora, ni siquiera hay batalla, recuerden, desciende fuego del cielo. ¿Por qué es un gran trono blanco? Porque es un trono de poder y de autoridad ilimitada. Por eso dice gran. Cuando Juan escribió todo esto, dio a entender claramente eso es poder y autoridad ilimitado. Pureza y santidad ilimitadas. O sea, es el santo, santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es la soberanía real sobre todo, porque Él es soberano, Él es el rey. ¿Sí? Ahora dejen una hojita ahí y vamos tantito a Juan. Sí, tú lo conociste como el Evangelio de Juan. Juan 5, verso 22. Juan 5, 22. Sí, dice aquí, ahorita voy a explicar por qué dice así. No es que haya dos dioses, ya sabemos que no hay Trinidad. Juan 5, 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, o sea, a su palabra. ¿Sí? ¿Me doy a entender? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El que no honra la palabra, no le honra a Yahweh. ¿Sí? Porque Yahshua es la palabra. El verbo que se hizo carne, dice así en Juan, pero no es lo correcto, en Juan capítulo 1. Es palabra. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya, bendito es el abacados. Luego dice el 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim y los que la oyeran vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Todo esto ya está explicado en el libro de Juan, sí, en el Evangelio, como tú lo conociste, las nuevas buenas de salvación, en este mismo canal. Entonces el juicio, Yahshua, gran trono blanco, bendito es el abacados. Hay cosas que muchas veces cuando se inicia un estudio, el estudio de la bendita Torah y demás, con ojos hebreos, necesitamos, es difícil de entender, por eso necesitamos del Ruach HaKodesh, tú lo conociste como Espíritu Santo para poderle entender. Entonces Yahweh, quien es el Todopoderoso, Elohim mismo es Espíritu. Él se hizo carne. ¿Quién es Yahshua? Es el mismo, Yahshua. Yahweh es mi Shua, mi salvación. ¿Sí? Bueno, ahora, en este juicio del trono blanco, aunque de alguna manera nosotros también lo veremos, no estaremos en este juicio.
no estaremos en este juicio. O sea, aunque podremos verlo como salvos, no es el juicio para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, pero sí, mucha atención, escuchen, pero sí estaremos en otro juicio, los salvos. Pero ¿cómo, Roy, si ya somos salvos? Vamos a ver qué dice el Tanaj, la Biblia, 1 Corintios 3, vamos a 1 Corintios 3, de eso di una explicadita, una adelantadita hace 8 días. 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno de cada cual, sea el fuego la probará. Estamos en 1 Corintios 3, verso 12 y 13. Vamos con el verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Y ahí donde dice, aunque así como por fuego, es como si escapara por el fuego. Y vamos primero para que les explique, por si no oyeron la explicación anterior, para la redundancia de hace 8 días, 2 Corintios 5. Entonces no estaremos nosotros, el juicio del gran trono blanco no es para nosotros. Sí, pero este juicio del cual estamos hablando, estamos citando a Pablo, inspirado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahshua, de Yahweh. Sí, estaremos. 2 Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice así, 2 Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mashiach Yahshua, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, atención, no hay perfección total. Así como en la videollamada les platiqué que no hay una felicidad total, pero sí hay grados de felicidad. Bueno, la idea es que no hay una perfección total en los santos, porque si no, entonces, ¿para qué murió Yahshua, no? No, Él murió precisamente por eso, porque aunque después de conocerlo a Él y ser lavado con su sangre preciosa, somos salvos. Pero no es por nuestra santidad que llegamos a ser salvos, pero hay que cumplir la Torah, que no se vaya a confundir, porque sin santidad nadie verá al Señor Yahshua. Bueno, la idea es que a pesar de que somos salvos, cometemos muchas tonterías, y a veces pecamos. No debe de ser. Y no me refiero al pecado voluntario de robo, mentira, así ya para difamar a alguien. No, pero cometemos de una manera pecado, somos pecadores. Si alguien dice que no tiene pecado, le dice mentiroso a Yahweh. Eso dice la Biblia, en 1 de Juan. Entonces, todo aquí en este juicio, ¿qué va a hacer Yahshua? Bueno, todo lo que no era de Yahweh será quemado por el fuego, y por lo tanto es como si no hubiéramos hecho nada malo. Sí, voy a volver a repetir, todo lo que no sea de Yahshua HaMashiach será quemado por el fuego del Ruach HaKodesh. Y por lo tanto es como si no hubiéramos hecho esas cosas. ¿Te das cuenta? Porque nada inmundo entrará al tercer cielo. O sea, ahí sí ya la perfección total. Gracias a Yahshua. ¿Sí? Bueno, entonces no cabe duda de que el Eterno es bueno, es bueno. Ahora atención, mucha atención. Atención a esto. Por eso quise poner el ejemplo de las minas, de los talentos, etc. Atención. Seremos recompensados por lo que quede. ¿Cómo es eso? A ver, si aquí dice que va a quemar con el fuego todo lo que hayamos hecho malo, entonces seremos recompensados, no salvos. La salvación es gratuita por Yahshua Mashiach, por su sangre preciosa, pero seremos recompensados por lo que quede. Entonces el fuego quemó, vamos a suponer de esta hoja, quemó bueno, ya sería el colmo, la mitad, ¿no? Pero quemó esto, que no era bueno, ¿verdad? Para perfección total, ¿sí me doy a entender? Bueno, seremos recompensados por lo que quede. No sé si me doy a entender. Algunos piensan, atención, que han hecho mucho, porque la Torah sea conocida, pero en realidad no hicieron nada. Atención, eso es para todos un llamado, para mí también.
Algunos piensan que han hecho mucho para que la Torah sea conocida, pero en realidad no han hecho nada. Ni siquiera un desvelo, ni siquiera algo pues para que la Torah sea conocida, nada. Tan solo con esto, los ministerios. ¿Cuántos ministerios fallaron? ¿Cuántos? Mucha gente, ¿verdad? Entonces, seremos recompensados por lo que quede. Algunos piensan por lo que no se comió el fuego, pero algunos piensan que han hecho mucho, pero en realidad no han hecho nada, ¿verdad? Ahora, el juicio del gran trono blanco, vamos para allá otra vez, entonces Apocalipsis 20, para que ustedes lo vean con sus propios ojitos, aquí está en Apocalipsis 20, verso 11, es el juicio. Este juicio no es para determinar cuáles son los hechos de las personas. No crees que es como un juez que se pone su toga y toca ahí, ¿no? No. O sea, no, espero darme a entender porque ustedes son inteligentes. No es para determinar cuáles son los hechos porque el Eterno va a hacer que ellos vayan al lago de fuego. No. No es para determinar los hechos, sino para dar sentencia. La sentencia de los condenados. Para eso es el juicio del gran trono blanco. Tremendo, ¿verdad? Ahora vamos a Mateo para poder entenderle mejor. No es para ver qué hicieron y qué crees que Yahshua se va a poner a decir, a ver, ángeles, díganme qué hicieron. Pues él sabe todo, ¿verdad? Mateo 11. Sí, Mateo 11, en el verso 20. Sí. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, se está refiriendo a ese juicio. Anótenlo, hermanos, si no se aprende. ¿Será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón? No estaba diciendo que serán salvos. No. Tiro y Sidón, que para vosotros. Y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Tremendo. ¿Se dan cuenta? Por tanto os digo que en el día del juicio, ¿cuál? El juicio del gran trono blanco. ¿Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti? ¿Cómo ven? Pónganle ahí, porque en esta Biblia no lo tengo, ¿sí? Gran trono blanco. ¿De acuerdo? ¿Sí? A eso se refiere esta cita. No es, repito, perdón, no quiero ser cansado con ustedes, sino no es para determinar los hechos, sino para declarar ya la sentencia, dar la sentencia. Ahora, hay grados de castigo, por lo que entendemos aquí, que dice Yahshua. No lo digo yo, lo dice Yahshua. Hay grados de castigo. Y aquí ya entonces en el juicio del gran trono blanco todo es acabado, hasta inclusive el infierno, la muerte es acabada, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque recuerden, no es para iniciar el milenio, porque en el milenio todavía va a haber muerte. Aquí ya no, ya va a ser el paso para la eternidad. Sí, entonces la muerte ya desaparece, no va a haber muerte. El infierno tampoco, ya no. Sí, ¿de acuerdo? Ahora vamos a Marcos, antes de seguir adelante, vamos a Marcos. ¿Se le va entendiendo, hermanos? Sí, vean este video varias veces. Así me pasó cuando yo empecé a estudiar, revisaba yo una vez y otra vez, y le decía yo: Padre, no le entiendo, por favor, bendito Yahshua, ayúdame, dame de tu bendito espíritu, de tu bendito Rabacodes, hasta que ya se le entiende, hermanos. Marcos 9:43, ¿sí? Marcos 9:43, dice aquí: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ahí ya se está refiriendo directamente al lago de fuego, ¿sí? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y sigue ministrando, y si tu pie, etcétera, etcétera, pero no quiere decir que se corte a alguien una mano, no, sino que se consagre el cuerpo completo al Eterno. ¿De acuerdo? Sí se entendió claramente, ¿verdad? Ahora, vamos a Segunda de Corintios, por favor, en el capítulo 2.
Segunda de Corintios 2, ¿sí? Busquen Segunda de Corintios, amados. Capítulo 2, ¿de acuerdo? Bueno, Segunda de Corintios 2:2. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Pero si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contriste? Y eso mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de ellos, de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. O sea, yo te ministro así porque te amo, te exijo. Sí, es una administración que di sobre los padres de familia, cómo deben ser con sus hijos. Y el 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, porque somos un cuerpo. Entonces, cuando alguien peca y apostata, sí se entristece la congregación, porque dicen, bueno, otro más que iba, ¿para dónde? Para perdición. Mateo 25. Pero permítame llevarlos primero a Jeremías. Vamos a Jeremías primero, vamos para allá, a Jeremías 32, ¿sí? 32. Entonces Pablo se contristaba, porque cuando alguien se pone triste, y la tristeza que según Elohim produce arrepentimiento para salvación, eso dice él mismo, inspirado por el Ruach HaKodesh, la palabra misma. Pero si alguien es exhortado y se enoja, ¿qué podemos hacer ahí? Ya no podemos hacer nada. Jeremías 32, verso 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Está hablando directamente de lo que había allá en Israel y que le llamaban infierno como tal. Y bueno, voy concluyendo la administración y me voy a poner de pie. Primero, aquí tenemos vida aquí. Y entonces, cumpliendo la Torah, lógico, creyendo en Yahshua Mashiach, lavados por su sangre bendita, tendremos vida eterna, tenemos vida eterna. Segundo, el que no se quiera arrepentir tiene muerte desde acá, muerte aquí y muerte allá, ¿sí? Y lógico que los condenados tienen llanto sin consuelo. Dentro de 8 días, primeramente el Eterno, les voy a ministrar Apocalipsis 21 y van a ver qué maravilla es los nuevos cielos y la nueva tierra. Me voy a poner de pie, dejen su Tanaj, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, me voy a llevar mi Tanaj ahí porque todavía quiero compartirles algunas cosas. Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Ciertamente la palabra del Eterno es como un jabón de lavadores. Si aprendimos mucho hoy, si no sabías dónde estaba en las citas el juicio del gran trono blanco, tanto en las palabras de Yahshua como en Apocalipsis, que son las palabras de Yahshua también, ahí lo tienes ya. En una reflexión que les mandé a los amados Sajín de la Keilah local y mundial, yo les decía que siempre se festeja la primera piedra cuando se va a edificar un edificio del tipo que sea, ¿sí? Gubernamental o de, no sé, un hospital, no sé, la primera piedra. Pero no, porque luego no se cumple eso, o sea, no se acaba esa construcción. Lo mejor es festejar cuando se pone la última piedra y ya se va a inaugurar el edificio. Bueno, entonces, como están las cosas, vamos a analizar algo así de pie todos. Abran su Biblia, por favor, en Segunda de Corintios. Sí, en Segunda de Corintios. Tenemos que tener en cuenta todo esto, hermanos, porque el tiempo ya es malo, pero para nosotros es bueno en el sentido de que Yahshua viene pronto, ¿sí? Entonces, abran su Biblia en Segunda de Corintios. Vamos para allá, Segunda de Corintios, capítulo 4, ¿sí? Verso 17. Entonces pasamos tribulaciones, pero eso nos hace más fuertes. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, peso de cabod. Entonces las tribulaciones sí nos hacen crecer, ¿no? Entonces no nos quejemos. Vean el verso 18.
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y de eso les voy a hablar después en un tema que le titulé ¿qué es el cielo? Después de acá vemos Apocalipsis. Entonces, tenemos que estar pendientes, siempre pensando en ello. Ahora vamos a Lucas 14, las palabras de nuestro Adón Yahshua Mashiach, en Lucas 14, y vamos a ver el verso 28. Lucas 14, verso